¿Por qué son importantes las humanidades digitales? Las humanidades digitales son un conjunto de prácticas que son muy difíciles de definir, porque como son prácticas, dependen siempre de la región desde donde se practican. Entonces, si preguntamos qué son las humanidades digitales desde el norte global, las humanidades digitales son un conjunto de metodologías para procesar computacionalmente las fuentes de las humanidades. ¿Qué son las fuentes de las humanidades digitales? Las humanidades, pues, archivos, imágenes, videos, etcétera, literatura. Ahora, las humanidades digitales tienen un tinte distinto desde los sures, ya sea desde las universidades públicas de Estados Unidos o bien desde las universidades de América Latina, India, etcétera. ¿Por qué tienen un tinte distinto? Porque, como dije, dado que son prácticas en estas regiones en las que los métodos computacionales dependen, obviamente, de recursos económicos que no siempre están a la mano, han tomado otro carácter, no siempre, pero muchas veces más político, en el que estas nuevas tecnologías se utilizan con una intención política, justamente. Entonces, no siempre se trata de metodologías de procesamiento computacional, sino a veces también de nuevas formas de narrativas, nuevas formas de poner a disposición archivos que no siempre estaban ahí. Las humanidades tienen que contestar al momento en el que ocurren. O sea, los académicos, académicas, tenemos que contestar al momento en el que vivimos. Y este es un momento en el que lo digital atraviesa todas las disciplinas. Por supuesto que la física es digital. O sea, para los físicos utilizan computadoras, pero ¿por qué no se llama física digital, sino solo física? Bueno, porque el cruce que hubo de digital en las humanidades las transformó. Es decir, las humanidades siempre eran esto, ¿no? Así libros, mapas, cosas físicas, esos eran los instrumentos principales de quienes hacían humanidades, y lo digital trastocó la manera de pensar de los humanistas porque transformó su materia prima. Entonces, es por eso que se habla de este quiebre, porque tiene implicaciones fuertes. La ventaja de las humanidades digitales es que en su nuevo nacimiento también han buscado ser críticas con las formas antiguas de hacer ciencia. Entonces, sí que se han preocupado por cuestiones como esta, como ¿qué está pasando con todo el conocimiento que se produce en ñañu? ¿Qué está pasando con el conocimiento que se produce en Ayuk? O sea, hay mucha ciencia que se produce en otras lenguas que no está participando en este diálogo por esas barreras que existen y que nosotros también desde nuestro privilegio luego perpetramos. Creo que ha vuelto sensibles a los internautas, a las internautas, de todas las posibilidades que hay de encontrar materiales, pero también de todo aquello que no está presente, y se vuelve muy palpitante, se vuelve, ¿cómo decirlo?, muy evidente el reclamo que han hecho varias archivistas y bibliotecarias, que han hecho notar el universo que aún falta en las bibliotecas físicas, pero también en las digitales, ese universo de literatura afro-puertorriqueña, que haya más literatura de mexicanos de clase media o clases bajas. O sea, hay muchas cosas que aún no están, y creo que esto es algo que en las humanidades digitales era una bandera muy evidente, porque como tenemos esos datos, no estamos como creyendo que faltan estas cosas, sino que estamos procesando esos datos y conociendo que esto no está, pues la pandemia ha venido a reforzar esa necesidad de todo lo que aún falta por compartir, porque esté más abierto, porque esté accesible. Bueno, y para las personas que estuvieran interesadas en acercarse más a las humanidades digitales, yo recomiendo muchísimo siempre una revista que se llama Programming Historian, y aunque tiene el
nombre en inglés. Es una revista que tiene tutoriales en muchos idiomas, entre ellos español. Y estos tutoriales están hechos por humanistas para humanistas. Entonces, no son así de entrada cosas mega complejas computacionalmente, sino que están explicadas de un modo bastante accesible. También creo que importa ver un libro que se llama Debates en las Humanidades Digitales y una colección que se hizo ahora en español, también varios tomos sobre humanidades digitales, que son muy interesantes porque también traen a colación cuáles son las cosas oscuras, el lado oscuro de las humanidades digitales, entre ellas pues obviamente su vinculación con las computadoras, que tienen una historia militar sobre todo, y esa historia sigue existiendo, o sea, se siguen usando muchos algoritmos para vigilar y castigar. Entonces creo que también es importante saber pues que esto puede ser usado para mal, como puede ser usado para cosas muy, muy bellas. Entonces, ese sería otra cosa. Y por último, YouTube. Honestamente, hay muchísimos videos, varias entrevistas. Está la Asociación Argentina de Humanidades Digitales, la Red de Humanistas Digitales en México, la Red Colombiana de Humanidades Digitales, y todas estas asociaciones producen muchos materiales que comparten con licencias libres en Internet. Entonces, invitaría a las personas interesadas a seguir esas redes para ver de qué se habla en América Latina.